¿Alguna vez se ha acercado hacia algún amigo a pedir ayuda? Usted le expresa su necesidad, que está pasando una dificultad que es muy grande, y usted sabe que él le puede ayudar. Y la respuesta de él sería: ¿sabes? Yo sé que te puedo ayudar, y déjame decirte, yo te amo y te quiero mucho, pero yo prefiero que tú pases por eso, porque eso te va a ayudar a crecer. ¿Cómo respondería usted? Yo creo que muchos de nosotros realmente nos molestaríamos, diríamos: sí, ¿cómo no? ¿Dónde está tu amor que no me quieres ayudar? Porque muchas veces nosotros no entendemos que hay un propósito de las cosas, y a veces es ahí donde nuestras dificultades nos generan angustia y quisiéramos que ese problema salga de nuestra vida. Algo similar le pasó a Pablo, cuando él, como él mismo lo expresa, había recibido un aguijón en la carne de parte de Satanás y le había pedido a Dios: Dios, ayúdame. Y Dios le dice: bástate mi gracia. Vamos a ver lo que Dios le estaba queriendo enseñar a Pablo en este importante pasaje de la Biblia, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 10. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos había estado mencionando desde el capítulo 11, en los últimos versículos de ese capítulo, de que él había enfrentado muchos problemas. Había sufrido hambre, había pasado necesidad, había enfrentado riesgos de muerte en tormentas, en naufragios, en hambre, en persecuciones y todo eso. Y Pablo mencionaba que no solamente eso, como habíamos aprendido, sino que su amor por la iglesia también le generaba gran aflicción cuando veía que la iglesia sufría. Por tanto en el capítulo 11 como aquí en el capítulo 12, dice que él prefiere gloriarse en sus debilidades, porque él entendía de que esas debilidades tenían un propósito. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar de que nuestra perspectiva para poder enfrentar los problemas tiene que cambiar, no desde la manera como nosotros, aquí estando en el mundo, vemos las cosas y quisiéramos que las cosas se solucionen. Necesitamos tener una perspectiva superior a la nuestra, una perspectiva divina, en la que Dios, en su inmenso amor, mira las cosas que suceden a nuestro alrededor y permite que algunas de ellas lleguen, porque Él, mejor que nadie, conoce que hay un propósito que puede beneficiarnos cuando Él permite que ese problema llegue a nuestras vidas. Lo que Pablo estaba diciendo aquí, y nos menciona aquí en el capítulo 12, es de que él había recibido un mensajero, como él mismo dice, de Satanás, que le producía gran aflicción, a lo que él le llama este aguijón en la carne. A la verdad no sabemos exactamente qué era, pero lo más probable, y utilizando la palabra debilidad que él menciona, podría haber sido alguna enfermedad, alguna afección en su cuerpo. No sabemos con seguridad, pero ese problema le era muy incómodo a Pablo. Y Pablo le pedía a Dios, le dice: le he pedido a Dios que me la quitase, y 3 veces le ha dicho: Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Pablo sabía de que Dios tenía un propósito. Ahora, como vemos en este mismo pasaje, vemos de que el propósito de ese aguijón, en primer lugar, era para evitar de que Pablo se jacte de sobremanera. Recordemos que, como él mismo había mencionado en los primeros versículos del capítulo 12, él había sido llevado hacia la presencia de Dios al tercer cielo o al paraíso, y ahí había escuchado revelaciones y visiones que le habían sido prohibidas mencionar. Así es de que vemos de que Pablo había experimentado algo tan maravilloso, y para evitar de que Pablo, a causa de esta experiencia única, pueda hacerle daño y llevarle a él a una soberbia o a exaltarse, a jactarse de ello, Dios le envía este instrumento de humildad. En otras palabras, le manda una aflicción para que él no tenga el propósito por la carne de tratar de sacar pecho, por decir así, y engreírse diciendo: miren lo que yo viví. Este mensajero que Dios había permitido que llegara a la carne de Pablo tenía el propósito de mantenerlo tranquilo, en humildad, para que no se exalte de sobremanera. Y de esta manera Pablo podía mantenerse de forma piadosa y seguir sirviendo al Dios apropiadamente. Dios sabía muy bien esto. Dios sabía de que este propósito ayudaría a Pablo a continuar su ministerio sin soberbia de por medio. Y por eso Dios permite. Ahora, en estas debilidades, Pablo se encuentra de que el poder de Dios se manifestaba más y más en la medida en la que él dependía de Dios. O sea, Dios no le quita el dolor, no le quita el problema, sino más bien le deja que siga ese problema y le capacitaría con el poder de Él, la obra de Él en su propia vida. Y es lo que le dice Dios: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo estaba entendiendo de que Dios quería que Pablo experimentara el poder de Dios no en solucionar el problema, sino desde otra perspectiva, desde el propio interior de Pablo, que tendría la fortaleza suficiente para seguir adelante aún a pesar del problema, y ahí experimentaría el poder de Dios. Es así como Pablo dice: más bien me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, no por sí mismo, sino por la fuerza que Dios le daba. Y la palabra o la frase "bástate mi gracia", Dios le estaba diciendo: mira, Pablo, yo quiero que entiendas algo muy importante. Ante mis ojos, tú estás en gracia. Yo te amo. Yo tengo una buena voluntad hacia ti. Yo deseo lo mejor para ti. Por si tú me comprendieras y entendieras de que cómo es que mi amor es suficiente, entenderías que lo que yo estoy dejando que tú vivas es suficiente para tu vida. Yo sé lo que es necesario. Confía en mí, descansa en mí, deja que mi poder obre en ti y tú aprenderás a seguir adelante. Bástate mi gracia. Confía en mí, es lo que estaba diciendo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A veces Dios no nos quitará todas las dificultades en nuestra vida. A veces Dios dejará algunas limitaciones, porque a través de esas limitaciones Él quiere, y escuche bien, Él quiere que nosotros experimentemos su poder de una manera que de otra manera no lo experimentaríamos. A veces quisiéramos que el poder de Dios se manifestara quitando el problema. Y diríamos: ahí vemos el poder de Dios. Pero ¿qué tal si confiamos y decimos: Señor, pero si tú quieres de que yo enfrente el problema con tu fuerza, entonces también voy a experimentar tu poder. Eso es lo que nosotros podemos aprender de esta lección. Confiar en la gracia de Dios, en la buena voluntad que Él tiene para nosotros, y que su poder estará siempre presto para ayudarnos en nuestras debilidades. Dios no siempre va a solucionar los problemas. A veces Él querrá que pasemos por eso porque Él tiene un propósito. Santiago nos dice en su carta, en la primera carta, en su carta que él escribió en el capítulo 1, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y lo que quería decir en ese momento, en el contexto de la prueba, es
Si no entiendes lo que estás pasando y por qué estás pasando, pregúntale a Dios y Él te va a dar ese entendimiento. Y eso es lo que Pablo llegó a comprender. Después de haberle pedido 3 veces a Dios, Dios le explicó que no le iba a quitar, que más bien Él quería que experimentara su poder para que en eso Él pueda seguir adelante. Ahí encontraremos gozo en las dificultades. Recuerde, la gracia de Dios nos es suficiente. Que Dios nos bendiga.